A continuación presentamos el mensaje de la palabra de Dios en labios del pastor Ángel Darío Melo de la Iglesia Bautista de las Américas en Queens Village, en la ciudad de Nueva York. Conociendo al Dios de la Biblia. Yo sé que, hermanos, muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué vamos a hacer durante todo este mes? Bueno, vamos a hablar de misiones. Pueden inclinar su rostro ahí donde están y solamente decir: Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia y tu bondad para con nosotros. En este día, Señor, en que nos hemos congregado aquí en tu casa de adoración, quiero agradecerte, Señor, el privilegio que me concede de poder compartir tu palabra con mis hermanos, con tus hijos. Permite, Padre, que cada uno de ellos pueda abrir su corazón y sus mentes y recibir la palabra, Señor, como un regalo tuyo. A mí simplemente úsame como un instrumento, pues tú sabes, Señor, que en esta casa la gloria es exclusivamente para ti. Así, Señor, que te adoramos y te bendecimos y te honramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues al iniciar este mes de misiones, mes de octubre, deseo aprovechar la ocasión para reflexionar acerca de la grandeza de Dios, al cual nosotros todos servimos. Amén. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo presenta un himno de alabanza que exalta la supremacía y preeminencia de Jesucristo. Obviamente, dando respuesta a las prácticas y a las herejías que circulaban en la comunidad de Colosas. Era muy difícil en ese tiempo poder sostener doctrinas sanas, saludables en la iglesia, pues no existía la palabra de Dios como un libro escrito. Y muchas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo había dejado con el tiempo fueron tergiversadas por algunos. Y hasta que la iglesia no tuvo realmente la palabra escrita, no solamente el Antiguo Testamento, pero sino todo lo que Jesucristo enseñó ya en la parte del Nuevo Testamento, y toda la experiencia de los evangelios y el libro de los Hechos, pues la iglesia no tenía realmente un documento físico en el cual se pudiera mantener la disciplina. Y aún, imagínense, en este tiempo, donde cada uno de nosotros tenemos este documento, este libro, y como hijos del Altísimo y como seguidores de Cristo, en realidad muchas veces no sabemos qué dice el documento. El 95% de las decisiones erróneas que los cristianos cometen, las cometemos por ignorancia de la palabra de Dios. En otras palabras, por no saber lo que dice Dios respecto a cómo debemos vivir la vida en su palabra. Eso es normal. Creyentes en la iglesia que no conocen el documento, que no conocen el libro donde están escritos los principios de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesucristo. Y muchas veces entonces podemos decir que como creyentes no conocemos efectivamente al Dios de la Biblia, al Dios al cual nosotros también servimos. Y mi intención en el día de hoy es al menos establecer claramente, ¿verdad? Y diseñar algunas ideas extraídas de aquí de la palabra de Dios que pudieran afianzar nuestra fe y nuestra seguridad en Cristo. El pasaje destaca el papel de Cristo como la imagen perfecta del Padre, su participación en la creación y su autoridad sobre todas las cosas. Autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Este pasaje bíblico destaca también, ¿verdad?, la preocupación genuina
de nuestro Padre Celestial, de que todos los hombres, como decía la última alabanza, le conozcan a Él a través de la persona de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Dios está genuinamente preocupado en que nosotros como iglesia le demos conocer a la gente acerca de su deseo y su intención de que de tal manera Él ha amado al mundo que desea que todo aquel que confiese a Jesucristo será salvo. Entonces, ese trabajo, esa responsabilidad es de nosotros como iglesia. Él tiene una preocupación genuina que nosotros como iglesia le demos a conocer al mundo, ¿verdad? Acerca de su persona y el plan perfecto que Él estableció para que todas las personas pudieran ser salvas en la persona de Jesucristo. Este pasaje, yo diría que desde el punto de vista teológico, es un poquito complicado. Déjeme decirle que no se preocupe. Si usted no lo entiende, no es tan fácil de entenderlo. No creo que yo tampoco lo entiendo mucho, así que no se preocupe. Vamos a tratar entre todos de hacer un ejercicio lo más cercano a la realidad. Es casi imposible que una mente finita como la de nosotros pueda explicar una mente infinita como la de Dios en su palabra. Pero hacemos lo posible, ¿verdad?, de acercarnos por aproximaciones. Y dice el versículo 15, me acompañan, por favor. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible, Jesucristo. Esta frase destaca la divinidad y la naturaleza de Jesús. El término griego para imagen aquí es la palabra eikon. No significa esta palabra una mera copia, sino la revelación perfecta y sustancial de la divinidad del Padre. En otras palabras, cuando hablamos del Padre, estamos hablando del Hijo. La misma cosa. Adán fue hecho, dice Génesis 1:27, a la imagen de Dios. Cristo, el segundo Adán, refleja perfecta y visiblemente al Dios invisible de la gloria. 1 Timoteo 1:17. Jesucristo, el segundo Adán, refleja perfecta y visiblemente al Dios invisible de la gloria. El que vio a Cristo ha visto al Padre. Entonces, Señor, ¿cómo podemos conocer al Padre? Si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Así que el Señor Jesucristo aquí nos revela, ¿verdad?, que Él es la imagen perfecta del Dios invisible de la creación. Es importante, amados, que nosotros, cuando como creyentes, como seguidores de Jesucristo, estemos claros en el rol de Cristo, en el papel de Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios mismo. Y a ese Señor es al cual nosotros servimos. Imagen nos habla también de semejanza, de un prototipo al cual no meramente se parece, sino del cual es tomada, es el duplicado exacto. Y hay un ejemplo aquí que dice que es el reflejo del sol sobre el agua. Es el mismo sol. Y eso es lo que es Cristo y el Padre. Un duplicado exacto. Aún antes de su encarnación, la encarnación de Cristo, Cristo era la imagen del Dios invisible, como el Verbo eterno, de acuerdo a Juan 1 y 1:3. Jesucristo, aún antes de su encarnación, era ya, ¿verdad?, la imagen invisible del Dios eterno. Porque aún antes de ser encarnado, ya Cristo existía. Primogénito de toda creación. El credo niceno dice,
engendrado del Padre antes de todos los mundos, da a entender prioridad y dignidad superlativa, de acuerdo al Salmo 98, 27. La palabra semejanza da a entender aquí mero parecido, no un duplicado exacto, pero la imagen sí. Dice, y primogénito de toda creación. Y yo me imagino que este versículo 15 trajo muchísimas complicaciones y tal vez hasta herejías dentro de los colosenses. ¿Por qué herejías? Bueno, porque ustedes saben que hay corrientes, movimientos, hay inclusive iglesias contemporáneas. Por ejemplo, los Jehovah's Witnesses, ellos enseñan que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es una persona creada por Dios. Y uno de los pasajes bíblicos que ellos utilizan es precisamente uno de este versículo. Dicen que Jesucristo es un Dios, un Diosito, un Dios pequeño, pero no es Dios mismo. Dice primogénito de toda creación. Contrario a la interpretación que lo presenta como una criatura creada, esta expresión se refiere a la supremacía y preeminencia de Cristo sobre toda la creación. No que Él sea el primer nacido o creado, sino el que tiene la preeminencia y la supremacía sobre toda la creación. Y el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Espero que me esté siguiendo con la palabra abierta para que todos vayamos en una misma sintonía. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El apóstol Pablo establece la función de Cristo como creador de todo lo que existe. ¿Usted se ha preguntado alguna vez de toda la naturaleza, de todo el mundo que no conocemos, todos los seres pequeños que viven en el medio ambiente, etcétera? Dice la palabra aquí que todo fue creado por Jesucristo. Tanto los seres que están y las criaturas que están en el cielo como en la tierra, incluyendo lo visible e invisible, las jerarquías espirituales, los tronos, dominios, principados y potestades. Toda la creación fue hecha por medio de Él y para Él, lo que subraya que todo tiene su propósito y fin en Jesucristo. Jesucristo es el creador de todo. Y todo fue creado por Él y para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Toda la creación fue hecha por medio de Él y para Él. Lo que subraya que todo tiene su propósito y fin en Cristo. Aquí habla del verbo, refiriéndose a Jesucristo, como elemento condicional preexistente, lo que incluye todo. Pues el verbo divino lleva en sí el arquetipo o modelo de todas las existencias, de modo que en Él todas las cosas en los cielos y en la tierra en Cristo fueron creadas. Ahora, cuando usted vaya a su casa y tenga un tiempo devocional o personal de oración y se refiera al nombre de Cristo, se va a dar cuenta el poder de ese nombre. Es un nombre sobre todo nombre. Es un nombre en el cual toda rodilla se tendrá que doblar algún día y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es
del Señor. Por eso no importa las circunstancias, no importa la posición que usted ocupa, un día cada persona, cada ser humano tendrá que postrarse ante Él, tendrá que doblar sus rodillas y con sus labios tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Sé que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Es decir, todo tuvo su origen en Él. Todo fue hecho por Él, por Jesucristo. Si lo cree, dígame. Amén. Solamente todo fue hecho por Él, pero dice que fue creado para Él, como el gran fin de la creación. Él es la causa inicial y final de toda existencia. Si comenzamos un día a vivir en este mundo, fue porque Cristo permitió nuestra existencia. Jesucristo es el alfa y es el omega. Es el principio y es el fin. Y toda vida, toda existencia tiene su origen en Él y su final en Él. Amén. Así que si usted no le dice a Cristo al principio de su vida y lo reconoce como Señor, al final del camino tendrá que reconocer entonces que Él es el Señor. Mire, yo quedaba en estos días mirando tantas personalidades famosas, incluyendo a uno que usábamos con frecuencia cuando éramos muchachos, creciendo en la República. Cuando veíamos a alguien que era bien parecido, decíamos, wow, el tipo se ve como un Robert Redford. Yo no tenía la menor idea de quién era Robert Redford. Solo sé que hacía películas y cosas de esas, y que era un señor bien apuesto, bien elegante, bien parecido. Ahora, recientemente, hace una semana o 2 semanas, presentaron toda su vida, desde jovencito hasta... Era todo un personaje. Y aparte de eso, de tener la personalidad que tenía, el carácter que tenía, el talento. Era un hombre talentosísimo. Hizo películas impresionantes. Y todos los de aquella época lo admiraban. Decían, wow. Si no reconoció al Cristo de la gloria al principio de su vida, ahora a los 89 años tuvo que reconocerlo porque su vida terminó ahí. Y la vida de nosotros un día comenzó en Cristo, pero la vida de nosotros terminará en Cristo porque vamos a continuar con Él. Amén, gloria al Señor. Claro que sí. Mire, cuando Jesucristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, específicamente, cuando Él habla de la vida, ¿sabe lo que está diciendo? Que esta vida temporal que nosotros vivimos ahora, esta vida transitoria, un día cada uno de nosotros tendrá que entregarla. El que no tenga la vida superior, trascendente, espiritual y eterna que Jesucristo ofrece, entonces habrá terminado su existencia y se habrá ido con las manos vacías. Pero el que tenga la vida superior, eterna y trascendente que Jesucristo ofrece, cuando parte de este mundo, cuando entrega su vida física, esta vida terrenal, temporal que todos tenemos, lo que hace es que continúa viviendo una vida eterna con Jesucristo. Amén, gloria al Señor. O sea que no terminamos. Los que terminan son los que no tienen a Cristo. Pero los que tienen a Cristo continúan viviendo una vida superior, trascendente, eterna en Cristo. Amén. Porque Él es el principio y Él es el final. Versículo 17 dice que Él es antes de todas las cosas, dice también Juan 8:58. Es decir, ya que Él es antes de todas las cosas, es aún antes
que el tiempo. Es decir, en la eternidad misma ya Cristo estaba. Jesucristo no está sujeto al tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Y por eso pasamos al altar para contar nuestros años. Estamos sujetos a las leyes del tiempo. Comenzamos aquí el día que nacemos, pero tenemos un límite porque estamos limitados por el tiempo. Somos criaturas temporales. Somos criaturas que estamos sujetas al paso del tiempo. Jesucristo estaba antes del tiempo, porque Cristo no está sujeto al tiempo. Jesucristo es eterno. Y las personas o la persona de Dios no se envejece. Dios no cuenta los años como nosotros, porque Dios es eterno. Dios creó el tiempo. Ya, es decir, que ya Él, Jesucristo, que es antes de todas las cosas, repito, es aún antes que el tiempo existiere, antes de la eternidad misma, ya Jesucristo estaba ahí. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes. Amén. Y aún hasta los ateos, y aún hasta aquellos que no creen en Dios, tienen que reconocer la existencia eterna de Jesucristo, el Creador. Dice que todas las cosas en Él subsisten, es decir, que todas las cosas no solamente fueron llamadas a la existencia por la persona de Cristo desde la nada, porque lo creó todo desde la nada, no sé cómo, por eso dije al principio que hay cosas aquí que no las puedo explicar y creo que ninguno de nosotros las podemos explicar y ningún ateo tampoco. Y yo recuerdo cuando estaba en la universidad que tenía un profesor de filosofía muy famoso en la República Dominicana. Los que son dominicanos recordarán aquel personaje, fue uno de los personajes más reconocidos, filósofo, escritor, se llamaba Pedro Mirk. Falleció hace algunos años, pero en la clase de filosofía, él nos decía a nosotros que habían dos grandes teorías sobre la existencia. Los de Darwin o los darwinianos, que creían que toda existencia había sido un proceso de evolución, producto de una explosión cibernética, y los que creían en el tema de la creación, que decían que había toda una mano poderosa que había creado todas las cosas. Y él nos decía a nosotros, jóvenes, yo tenía 18 años, 19 años, ustedes al final del camino, tomen lo que ustedes crean en sus profundas convicciones, que es lo más correcto. Pero él mismo, como profesor y como científico, como filósofo, no podía explicarlo. No podía explicar cómo nace un niño. No podía explicar cómo se produce la concepción. Yo sé que algunos de ustedes tienen a veces algunas curiosidades. Y aquí tenemos personas que saben un poco tal vez de medicina o algo. Tenemos una Norsa. Tenemos otras personas que de repente han estudiado o han indagado un poquito sobre cosas. La semana pasada yo estuve en el médico de la piel, porque tenía algunas cositas en mi piel y dije, mientras yo estaba sentado en el salón de espera, ellos tienen una pantallita que da informaciones sobre el tema de la piel. Y mire el dato que yo escuché. Yo no sé si usted habrá alguna vez pensado en eso. La Tierra tiene 25,000 millas cuadradas de extensión de largo. Es decir, por donde quiera que usted lo ponga, vamos a decir
¿Cuál es la parte más larga? Vamos a poner de Ecuador hasta China, no sé. De Ecuador a India, no sé cuál es el lugar más largo que tiene la Tierra. Pero solo tiene 25,000 kilómetros o millas cuadradas. Solamente 25,000. Cuando usted esté en su casa hoy, busque hoy en Google y vea cuál es el tamaño, qué distancia máxima tiene la Tierra. Y va a encontrar que son 25,000. ¿Tú sabes lo que decía en la pantallita? Que un solo cuerpo humano tiene 60,000 millas cuadradas. ¿De qué? De venas, de arterias y de todas las cositas que Dios ha puesto en el cuerpo suyo y el cuerpo mío. Quiere decir que un solo ser humano tiene una dimensión 2 veces más larga que toda la Tierra. ¿Has puesto a pensar alguna vez sobre eso? Es increíble. Un solo ser humano. Y decía en el dato que yo miré de Google que el ser humano tiene como millones de venas y arterias y capilares, vasos capilares. Millones en el cuerpo. O sea que si usted está vivo todavía, dele gracias al Señor. Porque Dios ha sido bueno. Dice que todas las cosas no solamente fueron creadas por Cristo, pero Él es el que las subsiste, el que las sostiene. Escuche bien esto. No solo fueron llamadas a la existencia desde la nada, sino que son mantenidas en su estado presente por medio de Jesucristo. Usted se ha puesto a pensar que Jesucristo es el que sostiene toda la creación que nos rodea, toda. Jesucristo. En otras palabras, el Señor no solo es creador de todas las cosas, sino también el que las conserva, el que sostiene toda la creación. ¿Quién? Jesucristo, el Señor. Jesucristo, tu Señor, mi Señor, el Rey de Reyes, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas en el estado actual en que estamos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 18 dice que Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo, en virtud de que Él ha entrado corporalmente en comunión con la naturaleza humana, morando en espíritu en cada creyente. Ahora mire la grandeza del fenómeno más poderoso que se puede producir debajo del cielo. Que cada creyente es templo de ese Cristo. Que usted y yo somos depósito espiritual de Jesucristo. Su persona, en la presencia del Espíritu Santo, mora en usted y mora en mí. ¿No es algo maravilloso? ¿No es algo increíble? Que el Dios que sustenta todo, que el Dios que ha creado todo, que el Rey de Reyes, que el Jesucristo que ha creado, que ha creado todas las cosas desde la nada y las sustenta. Él mora personalmente en cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Amén. Es decir, aquel que es la cabeza de toda la creación es también cabeza. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Repito, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amados, la vida eterna está en conocer a ese Cristo, a ese Dios creador, a ese que sustenta, que no solamente sustenta, pero que ha creado todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que no solamente es cabeza de la creación, pero también es cabeza de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que nosotros como iglesia tenemos un gran honor. Como cuerpo de Cristo tenemos un privilegio
maravilloso de saber que la cabeza, el que guía, el que sustenta, el que dirige a la iglesia, es la cabeza misma de la creación. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que no tienen ese Dios y ese único mediador, no tienen ningún Dios. Podrán pensar que tienen su Dios, pero no tienen ningún Dios. Al entrar en nuestro mes, como decíamos al principio de misiones, deseo recordarle a toda la congregación que nuestro trabajo como creyentes es dar a conocer ese Dios a los que no lo conocen. Y tal vez 2 preguntas obligadas. ¿Tienes tú ya ese Dios? ¿Lo has experimentado en tu vida? ¿Es el Rey de tu vida? ¿Es el que gobierna tu voluntad? ¿O todavía sigues haciendo tu propia voluntad? ¿Sigues guiando el carro de tu propia vida por tus propios deseos y propósitos, no por los deseos y la voluntad expresa del que es la cabeza de la iglesia y cabeza de toda la creación? Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, venimos a ti una vez más en esta preciosa tarde ya para decirte gracias. Gracias, Señor, porque tú nos brindas la oportunidad y el privilegio, el honor de tenerte como guía, tenerte como cabeza, tenerte como Señor, como Salvador, como Redentor. Oh, Señor, y saber que tú has creado todas las cosas, saber que tú eres la cabeza de toda la creación, de toda la existencia, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, pero que también eres cabeza de tu iglesia, eres cabeza de la iglesia. Que nosotros hoy nos postramos ante ti, rendimos nuestras almas, nuestros corazones ante ti, Señor, doblamos nuestras rodillas y abrimos nuestros corazones y nuestros labios para alabarte, para glorificarte, para reconocer que tú eres Dios y nosotros no. Gracias por darnos el privilegio de participar de algo tan maravilloso, Señor, que es poder tener tu Santo Espíritu, tu persona misma, morando en nuestras vidas. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para que tú, oh Dios, te hayas dignado en darme esa oportunidad, ese privilegio, esa maravilla de morar en mí, de venir a ser parte de mi vida, de darme ese privilegio, Señor, de caminar por las calles de este mundo con la confianza y la seguridad de que tú me guías mis pasos, de que tú eres mi guía, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida misma, la vida trascendente, eterna, que tú eres ese Cristo. Y has venido a mí, Señor, para que yo pueda caminar de la mano tuya, pero también prometes, Padre, que tú eres superior al tiempo, que tú estabas antes del tiempo, que tú eres el Redentor nuestro. Así que nuestras vidas están seguras en ti. Nuestras vidas están selladas para salvación y vida eterna el día que partamos de este mundo o que tú vuelvas por tu pueblo con poder y gloria. Señor, bendice esta congregación, bendice a los hermanos que en este día, Señor, han dicho: heme aquí quiero estar. Bendice a los hermanos que han planeado ir allá, Señor. Bendice esa comunidad donde pretendemos ir y llevar tu palabra, Señor. Confiamos que muchas personas, no solamente de allá, pero también de esta comunidad donde nosotros vivimos, donde nos han colocado, muchas personas durante en lo que resta de este año van a venir a tus pies por el trabajo de cada uno de nosotros. Que muchas de esas bancas, oh Padre, serán llenas de vidas salvadas por el trabajo de cada uno de nosotros. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por revelarte a nosotros y ayudarnos a conocerte mejor. Oh Padre, te suplicamos todas estas bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, el Verbo eterno, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí.
hay sombra que no alumbres, montaña